Hola amigos y amigas, soy el profe Sergio Romero y les doy la bienvenida a esta clase virtual, a esta primera clase virtual de programación en la cual daremos los principios básicos de nuestra materia y de los lineamientos del curso virtual que clase a clase se irán presentando. El objetivo principal será que logres aprender metodologías y técnicas de programar que te permitan introducir a este bello arte del mundo de la programación, en particular al universo de la programación en el lenguaje Python. En este curso, paso a paso, aprenderemos a desarrollar códigos que nos permitan resolver pequeños problemas, hasta algunos más complejos que se puedan encontrar en el día a día. Conoceremos los fundamentos de la programación imperativa o secuencial, la programación orientada a objetos y la forma en la cual podremos almacenar información en base de datos para poder luego trabajarla según nuestras necesidades. Sin más preámbulos, te invito a embarcarte a este maravilloso viaje de aprendizaje, a este fantástico universo que es la programación. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Comencemos ya. Resolver problemas creando programas. Bien. Durante el transcurso de la materia, vamos a resolver problemas mediante el uso de la computadora, logrando crear un programa para resolver un problema planteado. Un buen hábito es utilizar una metodología que nos permita resolver los problemas, por más mínimo que éste sea. A continuación enumeraremos los pasos que debemos seguir para resolver un problema y la idea es convertirlo en un hábito cada vez que vamos a programar. Bien. ¿Cuáles son esos pasos para resolver los problemas? Bien, vamos a enumerar. Son 5 en total. Es importante que los aprendamos desde el comienzo, porque los vamos a utilizar siempre a medida que avancemos en el curso. ¿Cuál es el primer paso? El análisis del problema. En principio, debemos leer y comprender qué es lo que se quiere resolver, o sea, cuál es el objetivo que se quiere lograr. Esto es muy importante. Básicamente, en esta etapa nos encargaremos de identificar todos los datos que necesitamos conocer para resolver el problema. Es lo que se conoce como datos de entrada, o en inglés input. E identificaremos qué información se desea obtener, lo que se conoce también como datos de salida o output. No importa cuánto tiempo se dedica al análisis, no importa la verdad, pero lo importante de todo esto es que quede bien claro todo. Al principio es probable que lleve mucho más tiempo. A medida que se practica y se va adquiriendo experiencia y por consecuencia se va mejorando el razonamiento, todo va a resultar mucho más fácil para realizar este análisis. Para realizar el análisis vamos a utilizar el esquema de entrada, proceso y salida, que se conoce por sus siglas como EPS, ¿cierto? Y hay que tener en cuenta un detalle importante, ¿no? Que si no está claro el objetivo, o sea, qué es lo que necesitamos, no va a ser posible crear un programa que resuelva el problema planteado. Así que ese es el primer paso que debemos conocer, el análisis del problema. Bien, vamos al segundo paso, el diseño del algoritmo. Una vez que analizamos el problema, identificadas las entradas y las salidas que se desean obtener, comenzaremos con el diseño del algoritmo, que consiste básicamente en detallar todos los pasos a seguir para obtener un resultado deseado. Este paso es fundamental para lograr crear el programa en forma simple y correcta. Bien, el tercer paso que necesitamos conocer es el paso de la codificación o de crear el programa. Ya, ¿no es cierto?, tenemos identificado el objetivo, ya creamos el procedimiento para resolver ese objetivo, que es lo que se conoce como algoritmo, y ahora en este tercer paso vamos a codificar por fin nuestro programa de computadora. La solución diseñada es luego traducida al lenguaje de programación, respetando la sintaxis del mismo para lograr un programa ejecutable. En nuestro caso particular, en este curso, vamos a resolver los algoritmos, o sea, los procedimientos, a través del lenguaje de programación Python. Bien, ese era el tercer
paso para resolver un problema a través de la programación, ¿no? Vamos al cuarto paso que necesitamos conocer, el de la verificación y depuración. El programa creado se ejecuta, se comprueba rigurosamente y se eliminan todos los errores que se detectan. Estos errores vulgarmente se conocen dentro de la jerga de la programación como bugs o gusanos o bichos. Es decir, los bugs o gusanos son aquellos errores que necesitamos corregir para que el programa corra de una manera más suave y definida sin ningún tipo de interferencia, ¿no es cierto? Y que no se interrumpa durante su ejecución. Ese sería, ¿no es cierto?, el cuarto paso. Ya tenemos el programa creado y ahora lo estamos retocando para que funcione de una manera mucho más fina. Vamos al paso que necesitamos para la creación de, ¿no es cierto?, de resolución de un problema a través de una programación. Es la documentación y lo que se conoce también como mantenimiento. Bien, ya tenemos el programa creado, ya le resolvimos todos los bugs y ahora lo que nos queda es documentar. ¿Por qué es importante documentar? Porque no solamente nosotros vamos a necesitar de esa documentación en un futuro si necesitamos escalar nuestro programa, sino también puede ser posible que otros programadores o otras personas que se encarguen del mantenimiento del software necesiten conocer a fondo cómo funciona el mismo internamente. Así que podemos definir esto como que, por último, generamos la documentación que nos permite tener claro el objetivo. Se suele documentar todos los detalles internos o importantes que cumplen, ¿no es cierto?, durante su ejecución un programa. Para resolver los problemas, notas que consideramos importantes, variables, funciones, etc. Se documenta todo lo que sea relevante y que tenga que ver con el funcionamiento correcto del software. Bien, ya entonces conocimos los 5 pasos que tenemos para resolver un problema a través de la programación. Resumiendo todo esto, podemos decir que tenemos un problema, ¿no es cierto? Tenemos un problema y, bien, me voy a acomodar un poquito acá para no tapar esto acá. Tenemos un problema. Una vez que identificamos el problema que lo queremos resolver, lo que vamos a hacer es desarrollar un procedimiento que paso por paso resuelva ese problema. Ese procedimiento que paso por paso lo va a resolver es lo que vamos a conocer como algoritmo. Una vez que ya tenemos ese procedimiento que paso por paso lo resuelve el problema planteado, podemos traducir ese algoritmo, ese procedimiento, al código de máquina a través de un programa de computadora o código fuente, ¿no es cierto? Allí es, ¿no es cierto?, donde realmente finalmente encontramos la solución al problema a través de la programación. Es decir, sí o sí, para resolver un problema a través de una programación o de una computadora, necesitamos pasar por estos 3 estados, ¿no es cierto? Es lo que podemos decir que tenemos una entrada, un proceso y una salida. El esquema EPS. Bien, vamos a hablar un poquito ahora de este esquema bastante sencillo que se utiliza muchísimo en la programación. ¿De qué se trata el esquema EPS? Que son las siglas nada más ni nada menos que de lo que se conoce como el esquema entrada, proceso, salida. Es una herramienta utilizada por los programadores de sistemas, ingenieros de software, etc., para la resolución de un problema en particular, en donde tenemos la entrada, que son todos los datos que se ingresan para la solución del problema. Después tenemos un proceso, que son las diferentes instrucciones o acciones a realizar, en las cuales se usarán los datos proporcionados por el usuario para resolver el problema. Son esos datos que se ingresaron previamente. La salida, que es lo que encontramos al final, ¿no es cierto?, es nada más ni nada menos que la solución buscada. Podemos definir que este esquema, vemos que tenemos una flecha de entrada, en donde están todos los datos, o sea, todo lo que sabemos al respecto del problema que tenemos que resolver. Tenemos un proceso que se simboliza con una caja negra, es decir, es un lugar en donde se van a resolver situaciones, pero no necesariamente nos vamos a enfocar en cómo se resuelven, por lo menos de momento. Y al final vemos la salida,
que es la solución del problema buscado. Este esquema simplemente nos organiza mentalmente para poder saber cómo vamos a empezar a resolver el problema, cómo lo vamos a procesar, cómo lo vamos a trabajar y con qué resultado nos vamos a encontrar al final de todo ese proceso. Es un esquema bastante simple y es muy utilizado. Podemos conocerlo también como un proceso de caja negra, en donde tenemos un ingreso de información y tenemos una salida. Algunos autores y algunos estudiosos del tema analizan que a veces la salida puede arrojar resultados que se pueden reingresar a través de la entrada. Eso se conoce como retroalimentación, pero para nuestro objetivo es importante conocer solamente las partes básicas de este esquema que siempre van a hacer mención a la entrada, al proceso y a la salida. El modelo top-down, o sea, de arriba hacia abajo. Es este modelo una de las estrategias más utilizadas para el diseño de algoritmos, es decir, de procedimientos informáticos, y consiste principalmente en descomponer el problema en pequeños subproblemas. ¿Por qué se hace esto? Porque es mucho más fácil encontrar la solución a un problema grande encontrando, ¿no es cierto?, la solución de las pequeñas partes que conforman ese problema grande. En el modelo top-down, o sea, de arriba hacia abajo, se formula un resumen del problema, sin especificar detalles. Cada parte del problema se va diseñando con mayor detalle hasta que la especificación completa es lo suficientemente detallada para validar el algoritmo, o sea, el procedimiento informático. El modelo top-down se diseña con frecuencia con la ayuda de cajas negras. Esas cajas negras no son nada más ni nada menos que las que vimos en la definición anterior del proceso EPS. ¿Qué hacen? ¿No es cierto? La utilización de estas cajas negras, que todo este modelo funcione de una manera más fácil y puedan lograrse los objetivos de una manera más sencilla. Tenemos entonces un problema muy grande que resolver, entonces lo conveniente sería diseminarlo o distribuirlo en problemas más pequeños, resolver cada uno de estos problemas más pequeños y una vez que encontramos la solución total de todos estos subproblemas, encontraremos la solución final del problema global grande que teníamos al principio. En síntesis, eso sería, en resumen, utilizar este modelo top-down, es decir, cuando tenemos un problema grande y queremos y nos cuesta resolverlo, por allí sería bastante útil, ¿no es cierto?, redistribuirlo en pequeñas subpartes, resolver cada una de esas subpartes y con eso encontraríamos la solución principal del problema buscado. Bien, ahora vamos a dar inicio, ¿no es cierto?, a la aclaración, a una introducción básica de lo que son los algoritmos. Es un término que se utiliza muchísimo en la programación y ya habíamos visto que anteriormente en algunas otras definiciones se hacía mención a este término, ¿no? ¿A qué se refiere cuando nos referimos a algoritmo o algoritmos? Bien, supónganse que tienen un amigo que se llama Juancito y este amigo le decimos lo siguiente: Juancito, anda al almacén y tráeme leche. En el caso que haya huevos, tráeme 6. Bien, si analizamos el mensaje, estuvo clarísimo. Anda al almacén, tráeme leche, y si hay huevos, tráeme 6. Lamentablemente, después de un rato, Juancito cae a la casa, pero erróneamente, en vez de traer media docena de huevos, trajo 6 cajas de leche. Queremos decir que interpretó mal el mensaje de la orden de lo que debería realizar. ¿Tá? De cierta manera ya tenemos allí un panorama a qué nos referimos cuando hablamos de un algoritmo, ¿cierto? No solamente es una orden y un mensaje de que se debe cumplir, sino, si nos fijamos, tiene una serie de pasos que también hay que respetarse, ¿no? Interpretar de manera correcta lo que los pasos en sí indican. Podemos ver un segundo ejemplo en donde, por ejemplo, a Juancito le decimos:
anda al almacén y trae pasta dental. Por ejemplo, trae colinos. Ya fuimos un poco más específicos en lo que les pedimos. En el caso que haya pasta dental, trae colinos, o si no, Colgate. Podemos interpretar que si Juancito hizo todas las cosas bien, no va a terminar ahorcado en este caso, ¿no? Sería un ejemplo un poco bastante drástico, pero es bastante interesante y gracioso para interpretar a qué nos referimos siempre con los algoritmos. Son órdenes que deben seguir una serie de pasos y que deben estar bien interpretadas para llegar al resultado correcto que necesitamos, si no puede haber un error que nos puede provocar un fracaso, ¿no es cierto?, en el objetivo que perseguimos. Podemos interpretar generalmente, como lo hacen los libros de texto, que un algoritmo es como una especie de receta. Supongamos que ahora a nuestro amigo Juancito le tenemos que enseñar a hacer un huevo frito y que no muera en el intento. Entonces le vamos a tener que decir paso por paso cómo tiene que hacer un huevo frito. Decimos paso 1, encende la cocina. Paso 2, pone la sartén arriba de la hornalla encendida y agrega un poco de aceite. Paso número 3, una vez que el aceite está caliente, partí un huevo, varios, sobre el aceite caliente y espera que se cocine el huevo. Y el paso último y siguiente sería: ya podés servir comida que logramos realizar y podés disfrutar de tu cena, o sea, de un perfecto huevo frito. Teníamos allí una serie de pasos, ¿no?, que se deberían respetar para que se logre el objetivo en concreto, es decir, que se llegue, ¿no es cierto?, a la resolución del problema que teníamos planteado, que en este caso sería cocinar un huevo frito. A nuestro amigo Juancito, como le tenemos que explicar todo uno por uno lo que debe hacer para que no haga macanas, entonces le decimos primero encende la cocina, pone la sartén, partir los huevos y ponerlos arriba del aceite, etcétera, etcétera. ¿Está? De cierta manera, cuando programamos, estamos trabajando con una máquina a la cual le tenemos que decir todas las órdenes paso por paso. ¿Por qué? Porque es como un Juancito. Va a cumplir, pero va a cumplir lo que le decimos a rajatabla. Si no le aclaramos con lujo de detalles los pasos que deben cumplirse, va a llegar a un resultado que a lo mejor no va a ser el esperado. El algoritmo, a grandes rasgos, para no salir de la ruta, ¿no es cierto?, la definición hace hincapié a eso, ¿no?, que es un procedimiento que nos permite llegar a un objetivo en concreto a través de una serie de pasos finitos, es decir, que se puedan contar. Y al final de todos esos pasos, llego siempre al mismo resultado o al resultado positivo o satisfactorio del problema que yo estoy persiguiendo. Te propongo lo siguiente: suponete que tenés un amigo extranjero, como me pasó a mí en su momento, y me pregunto un día, ¿cuál es la bebida más típica de Córdoba? ¿Y cómo se prepara? Como yo no soy muy afecto de las bebidas alcohólicas, entonces busqué otro amigo que tengo que sí sabe al respecto y me dio una serie de pasos para indicarle e invitarle a este amigo extranjero que quería probar la bebida típica de Córdoba. Así que te propongo a ver si podrías seguir cuál sería la serie de pasos para que un cordobés pueda ofrecerle a un extranjero cuando viene cómo se prepara de manera correcta, por ejemplo, un Fernet con coca u otra bebida que creas conveniente que te gustaría invitarle si viniese algún extranjero a visitarte a tu casa. Allí tendríamos de manera práctica algunos ejemplos entonces de lo que son los algoritmos, es decir, son una serie de pasos para lograr un objetivo a través de unos pasos contados y finitos, es decir, que tienen una serie de cantidades limitadas y llegamos siempre al mismo objetivo y un objetivo positivo y concreto. Bien, en base a lo que estuvimos hablando sobre las analogías para resolver los problemas, vamos a dar alguna definición correcta de lo que es un algoritmo. Un algoritmo es una secuencia finita, repetible y correcta de pasos que llevan a la solución de un problema dado. Pasos son acciones y condiciones llamadas instrucciones. En general, existen algoritmos para resolver
distintos tipos de problemas. ¿Tá? Bien, ¿qué características tienen los algoritmos? Vamos a ver que los algoritmos siempre tienen una secuencia. Esa secuencia es finita, es repetible y correcta. Bien, vamos a definir y aclarar qué cosa es cada uno de estos términos. Secuencia. Por secuencia podemos interpretar que en un algoritmo vamos a tener una serie de pasos, ¿no es cierto? Y la secuencia no es nada más y nada menos que los pasos que componen el algoritmo, que tienen que estar ordenados, ¿no es cierto? El orden es importante. Si volvemos al ejemplo anterior del huevo frito, no podíamos prender la hornalla al final. No es lo mismo hacer eso que prenderlo al principio, ¿no es cierto? Si no se cocinaría nunca la comida. Bien, entonces repetimos, la secuencia no es nada más ni nada menos que la serie de pasos que componen un algoritmo que tienen que estar ordenados. Bien, por finita, ¿a qué nos referimos con que una secuencia sea finita? Los algoritmos deben tener una serie de pasos que deben estar ordenadas, pero también deben ser una serie de pasos que tengan un final. No puede ser eternamente que se sigan haciendo cosas. Debe hacerse una cantidad limitada de pasos para llegar a ese objetivo. ¿Está? Bien, también dice que tiene que ser repetible. La secuencia tiene que ser repetible. Si partimos de los mismos datos de entrada, el resultado siempre tiene que ser el mismo. Esa es otra de las características que tienen los algoritmos. Es decir, que si yo tengo los mismos ingredientes y sigo los mismos pasos, voy a llegar a la misma comida siempre si sigo esos mismos pasos. ¿Está? Entonces repito, valga la redundancia, la secuencia tiene que ser repetible. Si partimos de los mismos datos de entrada, el resultado que se obtiene debe ser siempre el mismo. Como por ejemplo, una cuenta 2 más 3 siempre debe dar 5. Lo mismo ocurre con los algoritmos. Y por último tenemos una característica final, que es la que siempre la secuencia debe ser correcta. Es decir, que el resultado, ¿no es cierto?, que se obtiene debe dar, ¿no es cierto?, debe resolver el problema para el cual fue creado este algoritmo, o sea, esta secuencia de pasos finita. Es decir, vuelvo a repetir, las características importantes de un algoritmo son que tenga una secuencia, que esta secuencia sea finita, sea repetible y que sea correcta. O sea, me arroje el resultado esperado de una manera correcta. Bien, así entonces concluimos con la definición de algoritmos. Espero que encuentren más ejemplos de la vida cotidiana en las cuales se puedan aplicar. Los algoritmos no solamente son utilizados en la programación, también son utilizados en un sinnúmero de propuestas y objetivos en el día a día de cada persona. Te propongo que con tu grupo de amigos y de compañeros descubras cuáles pueden ser estas secuencias finitas, repetibles y correctas que podés encontrar en el día a día en tu vida. Existen dos formas principales de representar los algoritmos. Esas dos formas principales son el pseudocódigo y los diagramas de flujo. Principalmente ahora vamos a hablar de qué se trata cuando hablamos de un pseudocódigo. Un pseudocódigo simplemente significa escribir las instrucciones de un algoritmo en un lenguaje informal utilizando el vocabulario cotidiano, o sea, el habla del día a día. Este procedimiento facilita su escritura en los lenguajes de programación. Es decir, tenemos un algoritmo, tenemos un procedimiento y lo queremos dejar plasmado en un programa. Previamente lo que vamos a hacer es vamos a escribir su pseudocódigo. El pseudocódigo, repito en palabras más sencillas, es simplemente escribir las instrucciones, los paso a paso que tendrá ese algoritmo con palabras cotidianas que utilizamos en el día a día, de manera muy sencilla. Por ejemplo, supongamos que tengamos un robot al cual le tenemos que enseñar a pasar, a cruzar una calle. ¿Tá? Entonces, lo que necesitamos hacer es escribir un algoritmo que le enseñe paso a paso cómo cruzar una calle. Bien, entonces, tenemos el algoritmo que queremos plantear, que es cruzar una calle. Inicia, ¿no es cierto?, el algoritmo, tenemos un comienzo con dicho algoritmo.
En segunda instancia, le decimos al robot que busque una senda peatonal para cruzar de manera segura la calle. Entonces, en segunda instancia, podríamos decir que en nuestro pseudocódigo, luego del comienzo del mismo, planteamos que se busque una senda peatonal. En segunda instancia, le decimos al robot que mire a ambos lados de la calle para que esté seguro, ¿no es cierto?, a la hora de transitar la misma. En tercer paso, espero que no haya obstáculos, o sea, que no pase nadie, para que no haya ningún accidente, ¿no es cierto? Entonces, mi tercer etapa del algoritmo, que lo planteamos a través de este pseudocódigo, sería esperar que no haya obstáculos, o sea, que no pase nadie por la calle. En una cuarta etapa, le digo al robot que cruce ahora al otro extremo. Luego de haber buscado la senda peatonal, mirar a ambos lados, esperar que no haya nadie que esté cruzando y recién finalmente en esta cuarta etapa cruzo a la otra vereda, al lado opuesto de la calle que estoy buscando cruzar. Con eso, con ese tema, con esa etapa, finalizaría, ¿no es cierto?, mi algoritmo que me permite cruzar al otro lado de una calle. Este sería un ejemplo bastante simple, pero muy completo a la hora de explicar cómo se plasma, ¿no es cierto?, un pseudocódigo. Tengo una acción que lo quiero llevar a cabo a través de un algoritmo y planteo cada una de esas etapas que necesito programar en ese algoritmo, en ese procedimiento, a través de un lenguaje coloquial. Este lenguaje coloquial queda de manera sencilla plasmado en un documento, en un escrito, y luego los programadores, a través del lenguaje que sea más conveniente para el sistema que van a programar, lo van a llevar a cabo al lenguaje de código o de máquina, propiamente dicho. Inicialmente es una de las formas de trabajar a la hora de empezar a programar. Es decir, luego de tener el algoritmo planteado, lo llevamos a un pseudocódigo. Vamos a ver que existen otras maneras de plantear un algoritmo. Aparte del pseudocódigo, también podemos plantear mediante gráficos el mismo. Eso lo vemos en el siguiente video. Bien, ahora vamos a hablar de otro método importante que permite graficar o dar a conocer los algoritmos y los métodos que estos incluyen. Este sistema nuevo se denomina diagramas de flujo y es un sistema gráfico que nos permite identificar, ¿no es cierto?, un algoritmo y la metodología que tiene el mismo para su desarrollo. ¿Qué es un diagrama de flujo? Un diagrama de flujo es un diagrama que describe un proceso, sistema o algoritmo informático. Se usan ampliamente en numerosos campos para documentar, estudiar, planificar, mejorar, comunicar procesos que suelen ser complejos en diagramas claros y fáciles de entender. Es decir, es un conjunto de gráficos sencillos y fáciles de interpretar que pueden darnos a conocer cuál es el sentido de la información y del tratamiento de los datos que se capturan a través de un programa o de una secuencia de trabajo en sí. Bien, aquí tenemos en el lado izquierdo de la pantalla, tenemos dos ejemplos. Tenemos un primer ejemplo que consta, ¿no es cierto?, de un diagrama de flujo en el cual se identifica un algoritmo que permite el cambio de un foco, o sea, de una lámpara que se ha quemado o que no funciona. Eso es lo que representa el gráfico este que tenemos aquí a la izquierda en colores. También tenemos un segundo ejemplo de un diagrama de flujo en el cual tenemos un sistema que nos permite indicar si hay que continuar estudiando o ya la meta se ha conseguido. Bien, estos son dos ejemplos básicos de cómo se comportan los diagramas de flujo. Como verán, son simplemente gráficos unidos por flechas que consta de rombos,
de cuadrados, rectángulos, semicírculos, etcétera, ¿no es cierto?, que nos permite identificar el sentido en sí y la transición en sí de la información y de los datos que ingresan y que se procesan a través de un programa en este caso. Bien, vamos a hablar un poquito de historia sobre los diagramas de flujo. Es algo básico saber de dónde proviene todo este sistema. El uso de los diagramas de flujo para documentar procesos de negocios se inició entre las décadas de 1920 y 1930. La empresa P&G los popularizó. La empresa P&G comúnmente y universalmente es conocida como la empresa que fabrica, por ejemplo, las pastas dentales como Colgate, los pañales Johnson & Johnson, los champús Elip, el CEP, etcétera, etcétera. Es una empresa multinacional que consta de varias subempresas. Esta empresa es la que lo popularizó al sistema. Inicialmente no se utilizaba para el desarrollo de software, sino para indicar el flujo de producción de la misma. En 1947, la Asociación de Ingenieros de Estados Unidos adoptó el sistema de símbolos, o sea, el diagrama de flujo que hoy conocemos, para indicar el flujo de procesos, que son los que conocemos hasta hoy en día. Bien, eso sería un poco de manera básica, un poquito de historia de dónde vienen estos diagramas que se utilizan muchísimo en la programación. Aquí tenemos una serie de gráficos, los más básicos y también los más comunes que podemos encontrar en un diagrama de flujo. Tenemos en el primer esquinero, aquí a la izquierda arriba, tenemos el gráfico que se denomina terminal, que siempre se utiliza este gráfico para indicar que hay un comienzo y un final de un proceso. Luego tenemos el gráfico de paralelogramo. Este gráfico de paralelogramo es el que indica siempre que va a haber un ingreso de datos. El tercer gráfico que vemos aquí se denomina hoja de papel cortado. Y este gráfico, que parece o simula una hoja partida, ¿no es cierto?, en un pedazo, indica siempre impresión de información. También esta impresión puede ser o no digital o física, eso es indistinto. En el último gráfico que tenemos aquí a la derecha, arriba, es un rombo o diamante, y siempre la presencia de este tipo de símbolos indica decisión. Si me voy para la izquierda, esa decisión va a ser correcta. Si me voy para la derecha, esa decisión va a ser incorrecta o correcta, dependiendo de la nomenclatura que se tome o de los parámetros que se tome. Pero siempre los símbolos de rombo o diamante indican decisión o toma de decisión de datos. El primer gráfico que tenemos en la segunda línea, que es un rectángulo, indica siempre un proceso. Cuando veamos un gráfico dentro del diagrama de flujo que está simbolizado por un rectángulo, dentro seguramente se van a realizar cálculos. Y por último tenemos una serie de símbolos que también son muy comunes en los diagramas de flujos, como por ejemplo el símbolo de tacho o de cilindro. Este tipo de símbolo se utiliza mucho para indicar que hay un archivo. Anteriormente o antiguamente, los discos rígidos eran inmensos y tenían forma de cilindros. Por esa razón, la simbología que se utiliza es la de un cilindro o, por ejemplo, de un tacho. El último gráfico que tenemos, que es un rombo, más que un rombo sería un hexágono, ¿no? Esto indica siempre una subrutina. Una subrutina sería como un subproceso que a su vez hay que continuar analizando de manera separada y se puede reutilizar. En la línea de abajo tenemos dos gráficos importantes. Uno es la pantalla, que se utiliza generalmente para mostrar información por pantalla. Esta pantalla en sí simboliza, ¿no es cierto?, una pantalla de tubos de rayos catódicos antigua, pero hoy en día podemos indicar que sería, ¿no es cierto?, una pantalla LED. El último símbolo que estamos viendo no es nada más ni nada menos que una nube. Indica que el dato, la información va a ser guardada o procesada en la nube informática. Por último, todos estos símbolos generalmente son conectados a través de flechas
y son los que se simbolizan con esta flecha cortada. Indica, ¿no es cierto?, que es por aquí donde irá el flujo de datos entre los distintos símbolos. Bueno, allí tuvimos a grandes rasgos, aquí presente a grandes rasgos, los símbolos más utilizados en los diagramas de flujo. Hay otros más y hay un montón más que pueden ustedes con tiempo encontrar y analizar, pero generalmente son los que van a utilizar en el desarrollo básico de cualquier programa, o si tienen que leer e interpretar, no importa el lenguaje original en el cual fue desarrollado el programa, van a poder utilizar estos símbolos que van a ser de mucha utilidad. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo sencillo en donde podemos utilizar un diagrama de flujo. Más adelante vamos a analizarlo a esto desde el punto de vista de la programación, pero inicialmente vamos a ver cómo podemos interpretar un algoritmo a través de estos símbolos que son muy útiles. Dice el ejemplo, se necesita graficar un algoritmo que permita calcular la suma de tres precios. Un precio 1, 2 y 3, ¿no es cierto? Un precio A, B y C, por darle otro significado. Si el resultado de esa suma de precios es mayor a 10.000 pesos, se le aplica un descuento del 10%. En el caso contrario, se le cobra un precio de lista, que sería, ¿no es cierto?, el precio original sin ningún tipo de descuento ni de modificación. Bien, allí tenemos planteado un algoritmo, es decir, un procedimiento que tenemos que aplicar, que si tenemos tres precios, averiguamos cuál es el precio total de la suma de esos tres precios, y si estos precios superan los 10.000, se le aplica un descuento, y si no, se deja como está y se cobra al cliente tal y cual como se sumó. Bien, aquí tenemos a grandes rasgos una identificación, ¿no es cierto?, de cómo sería este algoritmo. Tenemos un inicio, como habíamos dicho, siempre, ¿no es cierto?, estos gráficos que son como pequeñas elipses, podríamos decir, ¿no?, indican siempre el final o el comienzo de un programa. Tenemos un ingreso de datos, que en este caso serían los tres precios que queremos analizar. Van a ser los tres precios que voy a tener que sumar, ¿no es cierto? Los tengo que ingresar inicialmente. Por eso la simbología es un paralelogramo. Luego vemos las flechas que van conectando los gráficos. En el tercer gráfico vemos un rectángulo, como habíamos dicho anteriormente. Un rectángulo siempre indica un cálculo de datos. Aquí podemos decir que la suma, el valor de la suma, es igual a la suma de los precios A, B y C. El cuarto gráfico es un símbolo que es un símbolo de diamante. Como habíamos dicho, los símbolos de diamantes, ¿no es cierto?, indican siempre una toma de decisiones. Y acá vemos que si la suma es mayor a 10.000, podemos ir por la rama derecha, y si la suma no cumple con esa condición, podríamos decir que el flujo de datos va por la rama izquierda. Si fuese por la rama derecha, podremos ver que hay que efectuar un nuevo cálculo, por eso tenemos un rectángulo, en donde decimos que el resultado va a ser igual a la suma menos el 10%. En el caso que no se cumpla la condición que tomamos aquí en la toma de decisiones, vamos por la rama falsa, tenemos un cálculo nuevamente, por eso es un rectángulo, donde decimos que el resultado de todo esto va a ser, de este procedimiento, simplemente es la suma tal y cual como la habíamos calculado. Finalmente, vemos aquí al final de todo que tenemos que presentar el resultado. El resultado se presenta en un símbolo, este símbolo que se denomina hoja de papel cortada, me está mostrando, me está imprimiendo el valor, ¿no es cierto?, de la suma total o del resultado total de este algoritmo. Finalmente le damos un fin al programa, por eso esta simbología de fin está indicada, ¿no es cierto?, con un pequeño rombo semicircular. Bien, esto sería, ¿no es cierto?, a grandes rasgos, una presentación de cómo funciona un algoritmo. De momento, si no lo entendiste muy bien, no hay problema, esto lo vas a profundizar a medida que avance el curso de programación. Hay que tener en cuenta siempre que estos gráficos tratan de ser lo más sencillo posible para poder indicarte cómo funciona un programa en sí, independientemente del lenguaje del cual se esté trabajando. Bien, para finalizar, aquí les presento
dos sitios web en donde van a poder encontrar más información sobre los diagramas de flujo. Particularmente el primer enlace, tanto el primero como el segundo, otorgan información, pero por sobre todas las cosas van a poder ingresar a esos sitios y poder graficar los diagramas de una manera muy rápida y apropiada, sin necesidad de herramientas ni programas engorrosos, añadiendo y conectando los gráficos unos con otros. Particularmente el primer enlace les lleva a un sitio muy útil que les permite graficar de manera eficiente todos estos diagramas que se utilizan mucho en la programación. Como sugerencia, les dejo que vayan con sus compañeros, investiguen y vean si existen otros sitios online que también permiten el gráfico de diagramas de flujo. Por ejemplo, el programa Word, que se encuentra dentro del paquete Office, posee una serie de símbolos que son muy útiles y permiten también graficar diagramas de flujo. Bien, nos despedimos por el momento. En el próximo video continuaremos con la última parte, en donde veremos algunos programas o software que nos permiten hacer de manera interactiva la unión de estos gráficos y ver qué resultados se obtiene de una manera práctica. El programa PCInt. Bien, ya vimos varias definiciones importantes, vimos las definiciones de que se trataba un algoritmo, de que se trataba el pseudocódigo, vimos algunos ejemplos. Ahora vamos a ver una herramienta bastante interesante y bastante útil a la hora de diseñar pequeños programas, y nos permite a su vez, más allá de diseñar esos pequeños programas, entender bien de manera de raíz el concepto en sí de un algoritmo, es decir, de un procedimiento finito y exacto. Bien, este programa, que es un programa bastante pequeño, generalmente lo tienen instalado los laboratorios en donde se estudia informática, si no también los pueden instalar ustedes por su propia cuenta en su propio ordenador, en su propia computadora. Ya más adelante les muestro de dónde lo pueden descargar al programita. Es un programita útil, sencillo, chiquito y muy simple de utilizar, es muy intuitivo. Nos permite diseñar mediante pseudocódigo diagramas de flujo y ver su funcionamiento, si es correcto o no, sin necesidad de participar o de tener en cuenta algún lenguaje puntual de programación. De momento no conocemos ninguno. Si bien más adelante vamos a saber manejar varios lenguajes de programación, pero inicialmente no conocemos ninguno. Este programita simplemente nos va a hacer enfocarnos en de qué se trata un algoritmo, cómo lo podemos trabajar y cómo podemos ver cómo funciona sin necesidad de saber programar. Bien, ¿qué es PCInt? PCInt es una herramienta para asistir al estudiante en sus primeros pasos en la programación. Consta de un generador simple e intuitivo de pseudocódigo en español, o sea, está completamente en castellano, no es necesario aprender ningún comando en inglés, por ejemplo, y se complementa con un editor de diagramas de flujo. Una vez que uno diseña el pseudocódigo en este programa, automáticamente el programita genera, para nuestra satisfacción, un pequeño diagrama de flujo en donde podemos ver, ¿no es cierto?, el diseño y la transición que van a tener los datos con los cuales estamos por trabajar. Veamos una imagen de cómo se vería el programa una vez que lo tenemos instalado. Como le había dicho anteriormente, generalmente en los laboratorios de informática, en muchos colegios y en muchos institutos, en muchas universidades ya lo tienen predestinado. Este programita tiene más o menos este aspecto, como vemos. Tenemos, ¿no es cierto?, es una ventana simple de un programa, como de cualquier programa de Windows o de cualquier otra aplicación, de otro sistema operativo, pero generalmente como vamos a trabajar con Windows, esto tiene más o menos un formato estándar, donde tenemos una barra de tareas, donde tendríamos el archivo, editar, configurar. Una vez que escribimos el pseudocódigo en esta sección del programa, vamos a ver automáticamente poder generar cómo funciona, cómo ver cuál es su presentación y cómo es su transición de datos, y se puede además generar este
diagrama de flujo automático, que en este momento no interesa en sí qué hace este programa, simplemente es a modo ilustrativo esta imagen, ¿no? Este pseudocódigo que se escribió aquí en la pantalla principal generó automáticamente el diagrama de flujo correspondiente a ese pseudocódigo. Ya vamos a ver en acción este programa cómo funciona. Bien, primero que nada, como les había dicho anteriormente, lo que necesitamos hacer en primera instancia, si no lo tenemos instalado al programita PCInt, es ir a su página principal. Aquí estamos en la página principal de donde podemos descargar el programa. La página es pcint.net o pcint.soundforge.net. Pueden de cualquiera de los dos lados, simplemente poniendo en el buscador PCInt. Recuerden poner la E porque generalmente ponen la S sin la I y puede que no les dé. Pero bueno, poniendo simplemente el nombre en el buscador de Google van a encontrar directamente la página principal de este programita. Pesa alrededor de 9 megas, no pesa nada, así que se descarga rapidísimo. Una vez que lo instalan, aquí tienen los enlaces para descargar las distintas versiones para los sistemas operativos que puedan disponer. Generalmente vamos a utilizar el de Windows, pero también si en caso fuese necesario tendrían para trabajar con Mac o con alguna computadora que esté corriendo sistema operativo Linux. Bien, una vez que descargamos el programa, lo instalamos, le damos siguiente, es bastante sencillo. Como les decía, generalmente ya va a estar instalado en los laboratorios, pero en el caso que ustedes los quieran instalar en su propia computadora en su casa, es simplemente descargar el programa, hacer siguiente y siguiente. Ven, yo lo descargué aquí, le doy correr al programa, automáticamente se va a abrir esta ventana, le dan ejecutar, siguiente y se instala muy rápidamente. Una vez que está instalado el programa, van a ver un icono que va a decir de esta manera PCInt. Lo corren a ese programita y le va a aparecer justamente la ventana que les había mencionado anteriormente, en donde vamos a tener una parte principal y luego de correr este pseudocódigo que vamos a escribir aquí, vamos a poder visualizar el diagrama de flujo que corresponde. ¿Está? Bien. Para nuestro ejemplo, una vez que corremos el programa, automáticamente nos aparece un programa en blanco y nos pregunta el nombre. Tendríamos que darle un nombre al algoritmo que vamos a trabajar. Por ejemplo, donde dice algoritmo y dice sin título, en el sector donde está sin título, podemos cambiar el título y poner, por ejemplo, primer programa. Y ya tenemos allí nuestro algoritmo nombrado, primer programa. Luego, abajo, podemos escribir en pseudocódigo, escribir, y dentro de la instrucción escribir, podemos escribir entre comillas un mensaje. Decir, por ejemplo, hola mundo. Bien, una vez que hicimos esto, lo que va a hacer nuestro algoritmo básico con el cual estamos probando a ver si funciona todo, es simplemente mostrar este mensaje, hola mundo. Bien, para saber si todo esto está bien, apretamos el botoncito de play, que es verde, que aquí arriba está, es ejecutar. Una vez que lo ejecutamos, vamos a ver esta nueva ventana que nos va a decir hola mundo. Se ejecuta el algoritmo, muestra el mensaje y se finaliza. Es así de sencillo trabajar con la instrucción PCInt. Bien, si aparte de escribir un mensaje queremos que se ingresen dos números y se sumen, por ejemplo, decir ingresar un mensaje o ingresar un nombre, podemos escribir un mensaje, decir escribir, y entre comillas ponemos el mensaje que queremos escribir. Ponemos aquí, ingrese un nombre. Cerramos las comillas. Luego decimos leer, porque aquí es donde vamos a ingresar el nombre. Finalmente, escribimos el nombre que se ingresó. Escribir
y ponemos bienvenido, entre comillas, bienvenido, lo escribimos bien, bienvenido, cerramos comilla, coma, y el nombre que ingresamos. Bueno, ya podemos correr este programa, que es a modo de ejemplo simplemente, y nos va a pedir ingrese un nombre, por ejemplo Juan, y nos dice bienvenido Juan, con lo cual estaría finalizado, ¿no es cierto?, nuestro primer programa. Bien, así como les hice este ejemplo muy sencillo, ustedes pueden ponerse a jugar y practicar, escribir nombres, ingresar datos. Fíjense que aquí tienen una serie, un menú a la derecha, donde pueden utilizar distintos símbolos que ya vimos en videos anteriores que se tratan sobre el tema de diagramas de flujo. Ahora bien, si yo quiero saber cómo funciona esto de manera de diagrama de flujo, que es lo que le decía al principio, que automáticamente me genera el diagrama de flujo, aprieto un botoncito que dice acá, dibujar diagrama de flujo, que está aquí arriba a la derecha. Al apretar este simbolito, automáticamente el programita PCIN me grafica, ¿no es cierto?, el diagrama de flujo de ese algoritmo, de ese pseudocódigo que acabo de escribir. Bien, les incentivo a que ustedes con sus compañeros y sus amigos puedan probar escribir varios algoritmos y vean los resultados que se obtienen conjuntamente con las guías de estudio que les dé su propio profesor o que ustedes tengan ya de su aula de estudio. Nos vemos entonces en el próximo video. Bien, en este video vamos a desarrollar un par de problemas que van a hacer un poco hincapié en toda esta teoría que estuvimos viendo sobre los algoritmos, diagramas de flujos, pseudocódigos, etc. Vamos a desarrollar un par de problemas. Nosotros solo vamos a desarrollar unos 3, pero eso no quita que ustedes con sus tutores y profesores puedan desarrollar muchos más para poder ahondar y entender mejor la temática que estamos presentando aquí. Bien, la idea justamente es que desarrollemos estos 3 problemas, utilicemos las herramientas que estuvimos viendo, como es el caso de PCIN, este programita básico que nos permite utilizar pseudocódigo y diagramas de flujo, y a su vez, ¿no es cierto?, ya no estemos entrenando para trabajar directamente más adelante con lenguajes de programación. Bueno, vamos manos a la obra. Veamos cuál es el primer problema que vamos a desarrollar. Y dice así, por ejemplo, este primer problema dice, comparación de dos números. Plantear un algoritmo que permita capturar dos números e indique en un mensaje cuál es el mayor de ellos. Bien, en principio vamos a tener un programita, o mejor dicho, en este caso sería todavía un algoritmo. Vamos a tener que identificar este procedimiento conciso y repetible, ¿no es cierto?, que nos permita comparar dos números y decir, este número es mayor a este otro, o viceversa, este otro es mayor a este. Entonces, vamos a hacer un pequeño algoritmo, un procedimiento conciso, ¿no es cierto?, que nos permita definir esta comparación. Lo vamos a hacer a través de nuestro programita, nuestra herramienta que conocemos, que es el PCI, el cual utiliza pseudocódigo. ¿Está? Bien, esa es la línea. Bien, una vez que tenemos abierto el programita PCIN, acá tenemos un programita PCIN abierto que está en blanco, por eso que dice algoritmo sin título. Primero que nada lo que vamos a hacer es, vamos a darle un nombre a nuestro algoritmo. Particularmente a nuestro algoritmo podemos nombrarlo como comparación de dos números. Entonces borramos esto que está aquí y ponemos allí adentro comparación, dos números. Para evitar conflictos con los caracteres, de momento no vamos a utilizar acentos ni letra ñ, ¿tá? Y vamos a tratar de que siempre los nombres estén pegados unos con otros. Si no queremos hacer eso y queremos separarlos, podemos separarlos, por ejemplo, con guión bajo.
pero no dejemos espacio en blanco cuando utilicemos título. Bien, ya le dimos nombre a nuestro algoritmo, que va a tener un inicio y va a tener un fin, como todo algoritmo. Dentro de este inicio y de este fin, vamos a declarar, ¿no es cierto?, los pasos a seguir, que ya lo vimos en la teoría, para desarrollar este algoritmo. Entonces, lo que primero vamos a hacer es, escribiendo en pseudocódigo, ¿no es cierto?, es decir, escribir, porque queremos que se muestre un mensaje, el siguiente mensaje que lo ponemos entre comillas. Ingrese el primer número. Ingrese el primer número. Aquí adentro de las comillas sí podemos utilizar acentos, ñes, caracteres especiales, no hay problema, porque todo lo que mostremos dentro de dos comillas, pueden ser simples o dobles, nos va a mostrar textualmente el programita. Bien, ya tenemos en este pseudocódigo la instrucción que dice escribir, que sería, ¿no es cierto?, que muestre el siguiente mensaje que pusimos entre comillas. Ahora le vamos a decir a nuestra herramienta PCInt que lea un número 1. Entonces ponemos leer, ¿no es cierto?, un número 1, es decir, el primer número. O no podemos, para que quede más claro, decimos número 1 que escribir primer número, porque no podemos poner caracteres especiales. Entonces mostramos un mensaje y ese mensaje me indica que yo escriba un número, que lo vamos a introducir, ¿no es cierto?, dentro del programa a través de la instrucción leer. Eso que introducimos se va a almacenar en esa variable llamada número 1. Más adelante vamos a hacer mucho más mención a todo este tipo de nomenclatura de manera mucho más puntual. Bien, en nuestro pseudocódigo leemos ese número que ingresa el usuario, lo llamamos número 1, ese primer número. Luego, nuevamente repetimos la operación, escribir. ¿Y qué queremos que escriba? Y bueno, le decimos a PCInt que nos diga un mensaje, ingresar el segundo número. Bien, el usuario ya vio esa instrucción y vamos a ingresarlo, pero le vamos a decir a PCInt que lea lo que el usuario ingresa por teclado, es decir, leer un número 2. Bien, allí ya tenemos nuestro pseudocódigo prácticamente armado, es decir, tenemos el inicio del algoritmo, tenemos el fin, y dentro del inicio y el fin tenemos los siguientes pasos: escribir un mensaje, leer lo que ingresa el usuario, escribo otro mensaje, leo lo que ingresa el usuario nuevamente, y ahora vamos a preguntar a través de una condición lo siguiente: si el número 1 es mayor al número 2, fíjense que utilizo la simbología de matemáticas, ¿no es cierto? El número, el símbolo de mayor que. Entonces, si el número 1 es mayor al número 2, voy a decirle que me escriba, o sea, escribir un mensaje, entre comillas nuevamente, el número más grande es, dos puntos, espacio, y coma, al lado le pongo número 1. Es decir, que si el número 1, o sea, el primer número que ingreso, es más grande que el segundo número que ingresé, que es el número 2, imprimo un mensaje que dice, el número más grande es, ¿quién? El número 1. ¿Está? Bien. Y ahora, ¿qué pasa si no fuese así la situación? Entonces digo, si no, bien, si no, escribo un mensaje, escribir. ¿Qué va a pasar acá? El número más grande es, dos puntos, ¿quién? Por defecto quedaría, ¿no es cierto?, el número 2. Bien, acá corregimos un poquito y aquí también para que quede correcto. Entonces, de cierta manera, vemos que allí estaría funcional nuestro pseudocódigo, inicio del algoritmo y el final del algoritmo. Después, por otro lado, vemos que tenemos, ¿no es cierto?, ¿qué cosa?
leemos un número, un mensaje, escribimos un mensaje, leemos lo que ingresa el usuario, escribimos otro mensaje, leemos lo que ingresa el usuario por segunda vez y comparamos esos dos datos que ingresó el usuario. Si el número 1 que ingresó el usuario es mayor al número 2, escribimos un mensaje indicando que el primer número es el más grande. Si no, ¿cierto? Por defecto, decimos que el más grande es entonces el número 2. Y allí finalizaría nuestro algoritmo. Entonces, una vez que tenemos hecho eso, lo que podemos hacer ahora es correr este algoritmo para ver cómo funciona. Para hacer eso, simplemente aplicamos aquí la tecla Play, le damos Play. Y efectivamente, aquí en otra ventanita, está corriendo nuestro algoritmo. Vemos, dice un mensaje en letras verdes que dice, ingrese el primer número. Ingresamos, por ejemplo, el 5, le damos Enter, y nos pide ahora otro mensaje, ingrese el segundo número, por ejemplo, el 2. Efectivamente, el 5 es más grande que 2. Entonces, si le damos Enter, nos dice que el número más grande es el 5. Bien, vamos a correrlo nuevamente al algoritmo, con reiniciar, y nos pregunta lo siguiente, ingresa el primer número, por ejemplo, el 1. Ingresa el segundo número, por ejemplo, el 7. Y ahora si le doy Enter, va a comparar esos dos números y efectivamente el número más grande va a ser el 7, ya no va a ser el 1 como en el caso anterior. Y nos dice efectivamente correcto que el número más grande es el 7. Con lo cual tendríamos nuestro primer algoritmo desarrollado de manera de pseudocódigo, de manera eficiente. ¿Está? Cerramos esto. Y fíjese, aquí lo tenemos escrito en manera de pseudocódigo, es decir, a través de palabras textuales, ¿no? No es un lenguaje de programación en sí esto, es simplemente pseudocódigo. Yo quiero ver cuál es el diagrama de flujo, y para ver diagrama de flujo, recuerden que apretábamos aquí en dibujar diagrama de flujo, en el simbolito este que está acá arriba, damos clic, y automáticamente se nos abre otra ventana, en donde vemos el diagrama de flujo correspondiente al algoritmo que estamos presentando. Vemos que tenemos un inicio y tenemos un final, tenemos una muestra de mensajes, ingreso de datos a través de los paralelogramos, como habíamos dicho, y una comparación, ¿no es cierto? Una toma de decisiones a través de un rombo, para saber si es verdadero o si es falso, dependiendo de la rama. Fíjense que aquí tiene al costado indicado la B corta, de verdadero, y la F de falso para indicar la rama falsa. En función a qué decisión se tome, es lo que se va a mostrar un mensaje o el otro. Bien, entonces allí tendríamos completo nuestro primer algoritmo desarrollado a través de esta herramienta denominada PCI. Vamos a continuar ahora con el segundo ejercicio. Este segundo ejercicio dice lo siguiente. Aplicando IVA a un precio. Plantear un algoritmo que permita capturar el precio de un producto y muestre por pantalla el importe con el 21%, o sea, el valor del IVA ya incluido. Bien, entonces ya tenemos el enunciado, lo repetimos. Plantear un algoritmo que permita capturar el precio de un producto y muestre por pantalla el importe con el 21% del IVA ya incluido. Bien, vamos manos a la obra, nuevamente con el programita PCIN para ver cómo lo podemos desarrollar. Bien, para continuar lo que vamos a hacer ahora es darle doble clic, ¿no es cierto?, aquí al programita PCIN, y se nos va a abrir una ventana en blanco en donde podemos escribir nuestro pseudocódigo del programa planteado, en el cual tenemos que, como habíamos dicho, escribir un algoritmo que permita, ¿no es cierto?, calcular el IVA, incrementarle el IVA al precio de un producto. Así que simplemente lo que vamos a hacer aquí, en donde dice algoritmo sin título, borramos eso y le ponemos el título a nuestro algoritmo, que sería, por ejemplo, aplicando IVA. Entonces allí ya tenemos, vamos a pegarlo esto porque para que no nos dé error, allí estaría bien. Entonces tenemos nuestro algoritmo que se llama aplicando IVA. Recuerden, cuando le den título a los algoritmos, no dejar espacio en blanco, o en su defecto, si quieren para que sea una lectura un poco más prolija, pueden utilizar el guión bajo como en este caso.
pero si no, simplemente pueden concatenar o pegar, ¿no es cierto?, las palabras con la primer inicial en mayúscula. Ya vamos a ver más adelante cómo se denominan este tipo de nomenclatura. Por el momento simplemente escriban el título sin dejar espacio en blanco o en su defecto utilicen guión bajo. Bien, ya tenemos, ¿no es cierto?, nuestro inicio del algoritmo y el fin del algoritmo. Recuerden que todo algoritmo tiene un principio y tiene un final, y dentro de ese principio y ese final van a haber una serie de pasos que se tienen que dar. Bueno, ¿cuáles serían esos pasos para calcular el precio, aplicar el IVA a un precio de un producto? Simplemente primero sería capturar el precio que da el usuario, ingresar el precio que da el usuario, a ese precio agregarle un 21% y finalmente mostrar por pantalla el resultado final del precio en donde ya se le incluyó el IVA, o sea, ese 21% adicional. No es mucha ciencia, pero bueno, habría que indicarle a la computadora que lo haga paso por paso. Recuerden que como habíamos visto en el ejemplo donde aparecía nuestro amigo Juancito, hay que explicarle todo paso por paso lo que tiene que hacer la máquina, porque si no, no lo va a aplicar de manera eficiente. Ese es el sentido, ese es el chiste, hablando mal y pronto, de aplicar los conceptos de algoritmos con la programación. En este caso particular, entonces ya tenemos el inicio y el final del algoritmo. Lo que vamos a decir es lo siguiente. Vamos a escribir un mensaje, vamos en un espacio, acá no hay problema con dejar espacios para que no queden tan pegados los renglones. Entonces decimos una instrucción que diga escribir, ¿qué cosa? Entre comillas, pueden ser dobles o simples, no hay problema en ese sentido. Ingrese el precio a aplicar el IVA. Podemos inscribir este mensaje, que es lo que nos va a mostrar, ¿no es cierto?, PCIN cuando corra el algoritmo. Ingrese el precio del producto a aplicar el IVA. Bien, allí tenemos, ¿no es cierto?, el mensaje que quiero que me muestre PCI. Ahora lo que vamos a hacer es que capture el precio que ingrese por teclado el usuario. Decimos leer precio, simplemente así. El precio va a ser un valor que va a ingresar el usuario. ¿Qué más? Bueno, ahora hacemos un cálculo. ¿Cómo le aplicamos el IVA a un producto? Hay que sumarle el 21%. Ese cálculo es relativamente sencillo. Cuando yo quiero, por ejemplo, agregarle el 10% a un producto o el 10% a un precio, por ejemplo, si yo tengo un producto que vale 100 pesos y le quiero agregar el 10%, multiplico por 1,10. Si yo quiero, por ejemplo, agregarle el 50% de aumento a un precio, ese precio lo multiplico por 1,50. Si yo necesito agregarle el 25% de aumento a un precio, multiplico ese precio por 1,25. Y así sucesivamente. Esa sería una regla mnemotécnica cuando quiero incrementar el valor de un número, de un precio, etcétera, por un porcentaje X. En este caso queremos incrementar un 21%, por lo tanto simplemente con multiplicar ese precio por 1,21 ya tendríamos el valor del precio incrementado en un 21%. Todo este cálculo matemático tiene en sí un desarrollo teórico, no es nuestra meta que nosotros nos aboquemos a explicar toda esta ciencia matemática, simplemente con sus profesores después pueden desarrollar toda la lógica de ese incremento. Pero por el momento no hace falta entrar en esos detalles. Simplemente cuando quieran incrementar un precio, un valor de un número en un porcentaje X, multipliquen ese precio por 1, y seguido de la coma el valor del porcentaje que quieran incrementar. Por ejemplo, quiero incrementar un precio en un 32%. Entonces ese precio lo multiplico por 1,32 y con eso ya tendría incrementado ese precio. Bien, para nuestro ejemplo, nuestro ejercicio, entonces ya le dijimos a PCIN que muestre un mensaje que diga ingrese el precio a aplicar el IVA, leer el precio que ingresa el usuario. Ahora hacemos el cálculo, entonces precio, decimos precio IVA, es igual
o precio con IVA, si quieren pueden llamarla así, el precio con IVA es igual a ¿qué cosa? Al precio que ingresó el usuario, multiplicado por 1.21. Entonces allí, fíjense un detalle importante, de momento para poder hacer un producto, una multiplicación, tenemos que usar el simbolito de asterisco, que es el mismo que utiliza la calculadora de Windows, es decir, porque en la programación el asterisco es el símbolo de multiplicar. Entonces, aquí estoy calculando, ¿no es cierto?, que el precio con IVA es igual al precio por 1.21. Bien, ahora acto seguido lo que tengo que hacer es decirle a PCInt que escriba un mensaje indicando ese precio con el IVA incluido. Escribir, ¿qué cosa? Entre comillas, el mensaje que quiero que me muestre PCInt. Digo, el precio con IVA incluido es, dos puntos, hago un espacio, coma, para que me ponga al lado lo que quiero, ¿no es cierto? Entonces digo acá que me muestre precio con IVA. Bien, allí tendríamos escrito nuestro pseudocódigo de manera eficiente. Iniciamos el algoritmo y lo finalizamos. En el medio hay una serie de pasos. ¿Cuáles son esos pasos? Primero, por ejemplo, escribir un mensaje, ingrese el precio de aplicar IVA. Segundo paso, leer el precio que ingresó el usuario. Tercer paso, calculamos el precio con el IVA incluido, es decir, precio con IVA es igual a precio por 1.21. El cuarto paso sería escribir un nuevo mensaje que diga el precio con IVA es, y muestro, ¿no es cierto?, por pantalla el precio con el IVA ya incluido. Fin del algoritmo. Bien, lo corremos con el play nuevamente y vemos que aquí está funcionando en esta ventanita el algoritmo que acabamos de crear. Ingrese el precio del producto a aplicar el IVA. Por ejemplo, 100 pesos. Le doy Enter y me dice el precio con el IVA incluido es 121. Efectivamente está funcionando de manera eficiente. Reiniciamos, apretamos el botoncito que dice reiniciar y corre nuevamente el algoritmo. Ingresa el precio del producto a aplicar el IVA. Por ejemplo, damos un precio más real, 15 pesos con 33 centavos. Le damos Enter y automáticamente nos dice que el precio con IVA sería 18,549. Bien, redondeando 18,55. Corremos nuevamente este programa. Ingrese el precio a aplicar el IVA, 108 pesos con 47 centavos. Le doy Enter. Y aquí me dice que el precio con IVA sería 131,24. Efectivamente, el algoritmo está funcionando de manera correcta. Cierro esto y veamos ahora, ya que tengo el pseudocódigo, veamos cómo quedaría diseñado el diagrama de flujo de este algoritmo que acabo de escribir. Aprieto el botoncito que dice diagrama de flujo, dibujar. Y aquí me aparece efectivamente, ¿no es cierto?, nuestro diagrama de flujo diseñado correctamente. Bien, con esto estaría finalizado. Cierro esta ventana. Con esto estaría finalizado, ¿no es cierto?, el ejercicio número 2 que tenemos de práctica. Vamos ahora nuevamente a hacer otro ejercicio que sería el último para cerrar este tema. El último ejercicio, el último algoritmo que tenemos para plantear, dice lo siguiente. Área de un terreno circular. Plantear un algoritmo que permita calcular el área de un terreno circular. Bien, o sea, de un círculo, de un redondo. Plantear el algoritmo que permita calcular el área de un terreno circular conociendo la longitud de su radio. Recordemos que para encontrar el área de una circunferencia, o sea, de un círculo, simplemente necesitamos conocer cuál es el radio. El radio es la mitad de la longitud máxima, es decir, de su diámetro, es la mitad. A ver, aquí tengo una cinta, vemos acá tengo una circunferencia y el radio sería desde el centro hacia uno de los extremos. Bien, entonces queremos encontrar el área de ese terreno circular.
Recordemos que el área de un círculo se calcula con la formulita que tenemos aquí, que dice que es área de la circunferencia, no es nada más ni nada menos que igual al pi por radio al cuadrado. Es decir, el valor de pi, que es una constante numérica, 3,141516, por el radio al cuadrado. El radio al cuadrado es sinónimo de decir radio por radio, o sea, un valor por sí mismo es igual al valor al cuadrado. Bien, entonces ya tenemos planteado el algoritmo que tenemos que encontrar, es decir, tenemos el valor del radio, conociendo ese valor, encontrar el área de esa circunferencia o de ese terreno circular. Bien, una vez que corremos el programita PCIN, se nos abre nuevamente una ventana con un algoritmo básico en blanco, con un inicio y un final. Le damos el nombre a ese algoritmo, vamos a llamarle área de terreno circular. Bien, allí tengo, ¿no es cierto?, el nombre del algoritmo, área de terreno circular. Bien, ¿qué hacemos luego de escribir esto, ¿no es cierto? Tenemos que escribir una serie de pasos para calcular nuestra área, ¿no? ¿Cuál sería el algoritmo correcto? Escribir un mensaje. ¿Qué va a decir ese mensaje? Entre dos comillas, dentro de las comillas escribimos: ingrese la longitud del radio. ¿Por qué ingresamos eso? Porque simplemente conociendo el radio, como lo habíamos dicho, ya puedo encontrar el área de la circunferencia. Bien, ingrese la longitud del radio. Ya tenemos la longitud del radio. ¿Qué hacemos ahora? Le decimos a PCIN que lea lo que el usuario ingrese por pantalla. En este caso sería leer, ¿qué cosa? El radio, que es el valor que va a ingresar el usuario por pantalla. Y ahora, ¿qué hacemos? En un tercer paso podemos calcular ese área. Decimos que el área va a ser igual a ¿qué cosa? A 3.14159 o 3.1416, como quieran. Recuerden que pi es un número irracional que no tiene principio, que tiene principio pero no tiene final, los números decimales. Así que con que pongan algún número aproximado está bien para nuestro cálculo de ejemplo. Y multiplicamos ese valor por el valor del radio al cuadrado. El radio es lo que ingresó el usuario, ¿no es cierto?, en el paso anterior. Recuerden que el área de una circunferencia es pi por radio al cuadrado. Y decir que un valor está al cuadrado, que está elevado al cuadrado, significa que ese valor está multiplicado por sí mismo. Recordemos ese concepto. Entonces aquí multiplicamos nuevamente todo eso por el valor del radio, es decir, 3,141516 por radio. De momento no tenemos una instrucción para calcular el cuadrado directamente, así que lo tenemos que escribir, calcular de este modo básico, ¿no? Más adelante vamos a ver que hay otras formas, otras instrucciones, sobre todo cuando ya programemos, que nos permite calcular los cuadrados, los cubos, las raíces, etcétera, que necesitemos de matemática. Bien, ya tenemos entonces el cálculo en sí que realiza PCIN para encontrar el área, que es 3,141516 por radio. Bien, bueno, ahora escribimos un mensaje. Escribir, ¿qué decimos? Entre comillas, lo que queremos que muestre PCIN. Es decir, el valor del área es, y bien, coma, después de cerrar las comillas, el valor de área que acabamos de encontrar. Entonces, ya tenemos terminado nuestro pseudocódigo. Inicia nuestro algoritmo, finaliza el algoritmo, tenemos una serie de pasos, son 4 pasos solamente. Le escribimos un mensaje que dice ingresa la longitud del radio. En segundo paso tenemos leer el radio, leemos lo que ingresa el usuario, calculamos el área, haciendo esta fórmula, ¿no? 3,1416, que es pi por radio nuevamente, es decir, por radio al cuadrado. Y por último decimos escribir el valor del área es, y tenemos allí el valor del área calculada. Lo mostramos a eso, ¿no? Recuerden que cuando ve la instrucción escribir PCIN, muestra algo, muestra lo que el programador quiere que se vea por pantalla.
Bien, ya tenemos el pseudocódigo de manera correcta de nuestro algoritmo. Ahora lo vamos a correr para ver cómo funciona. Hacemos clic en el botoncito verde que dice Play, ejecutar. Y nos dice, ingrese la longitud del radio, por ejemplo, 15. Le damos Enter y vemos que dice el valor del área a calculada es 706.85. Muy bien. Corremos nuevamente, por ejemplo, ingrese el valor del radio. El radio, por ejemplo, 1 metro, Enter, y nos dice que el valor del área calculada es 3,14159, con lo cual está funcionando de manera eficiente nuestro algoritmo. Bien, cerramos esta ventana y veamos cómo quedaría diseñado el diagrama de flujo de este algoritmo. Hacemos clic nuevamente aquí en el botoncito que dice dibujar diagrama de flujo. Y allí PCIN automáticamente nos hace el dibujito de todo el diagrama de flujo. El inicio, el final y los distintos, ¿no es cierto?, las distintas etapas que tiene nuestro procedimiento. Es decir, ingresa un valor, lo muestra, hace el cálculo y finalmente muestra el área que necesitábamos. Bien, cierro esto y para finalizar les quiero decir que seguramente van a tener una guía con sus profesores y sus tutores en los cuales van a poder desarrollar muchos más ejercicios para poder estar en práctica, para poder entender de manera más eficiente todo esto que estamos aprendiendo paso a paso, que es el desarrollo de algoritmos a través de pseudocódigos y de diagramas de flujo. Pueden utilizar esta herramienta PCInt para hacerlo y para poder verificar si lo que hicieron está de una manera eficientemente explicada y aplicada. Espero que esto haya sido de su interés. Disfruten haciendo más ejercicios, véanlo a esto como un desafío y que no se frustren cuando encuentren algún problema que les cuesta encontrar el desarrollo o la respuesta correcta. Muchas veces van a encontrar ciertos algoritmos que son complicados de desarrollar. Estos por el momento van a ser sencillos, pero a su vez que pase el tiempo y veamos cada vez más información y más conocimiento, se vaya aplicando todo este área de la programación, vamos a ver que se empieza a complicar un poquito las cosas. Entonces por eso está bueno que desde el vamos tengamos seguridad en todo esto que estamos haciendo, tomemos el toro por las astas y digamos, yo voy para adelante y si algo me detiene, voy a agarrarle la vuelta y lo voy a hacer continuar hasta que esto siga su curso normal. Disfruten programando, esa es la idea. Nos vemos en los próximos videos nuevamente. Gracias a todos por participar. Finalmente hacemos un resumen de lo aprendido hasta el momento. Aprendimos a trabajar con los algoritmos, herramientas para los mismos, definiciones y una introducción interesante para todo lo que es el mundo de la programación. Continuamos próximamente en nuevos videos y muchas gracias a todos por participar en esta primera clase. Nos vemos pronto.